Y ya estamos de vuelta en nuestro noticiero central de iNoticias a través de TVNet, que es tu imagen y tu voz. Y siempre la conversación que tenemos a esta hora, nuestros invitados o invitadas, guardamos todos los parámetros de cuidado, estamos a más de 1 metro de distancia, vacunas para allá, vacunas por acá, PCR negativo, estudios sanitizados. Y bueno, ¿sabes qué? Voy a presentar a una invitada. Estaríamos hablando todo un día de su currículum, ¿eh? Osornina. Así es. Nació en Osorno. Es psicóloga. Cuidado con analizarme a mí, ¿no? Ya, magíster en Economía y Gestión Territorial. Máster en Estudios Latinoamericanos. Y así hay un montón de cositas. Ministra Secretaria General de Gobierno en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Helado. Señoras y señores, no, para que Paula Narváez. ¿Cómo está usted, Paula? Qué gusto tenerla acá. Muchísimas gracias por recibirme aquí en este canal, en mi casa. Me siento sí, en Osorno, literalmente. Muy contenta de estar en la ciudad, poder conversar con usted y por supuesto por quienes, claro, quienes nos ven. Además. De todas maneras, ella es mamá de dos mellizas. De mellizas, así también lo leo por ahí. ¿Cómo debemos llamarle? ¿Precandidata o candidata presidencial? Mire, precandidata todavía porque tengo la esperanza de participar de alguna primaria. Porque yo he querido participar en primarias desde que inicié esta carrera presidencial, primero en la interna del Partido Socialista, claro, que no se dio porque se bajaron los candidatos, luego en la primaria en la preprimaria con el Partido por la Democracia, pero bueno, correcto, luego el PPD decidió sumarse a mi candidatura, y una primaria legal que habría sido ideal poder llevar en el amplio, ¿no es cierto?, espacio de la centroizquierda y que tampoco se pudo dar. Entonces todavía me sigo calificando como precandidata, pensando que podríamos tener una primaria convencional o ciudadana, como se llama, yeah, con la Democracia Cristiana, con el Partido Radical, con quienes nos fuimos a una primaria legal. Correcto. ¿Es muy difícil lograr unir toda la centroizquierda? Sí, son tiempos de fragmentación, lamentablemente. Yeah. Y que no corren en paralelo, diría yo, o no son funcionales a lo que el país demanda hoy día, que es unidad. De todas maneras. En aquellos espacios donde nos hemos podido poner de acuerdo, yeah, donde hemos ido unidos, nos ha ido mejor. Entonces, el esfuerzo debiera continuar haciéndose, pero nos ha costado mucho conseguir esa unidad. Pero, mire, hay que seguir insistiendo, hay que perseverar en esta tarea. Y por lo tanto, por lo menos en el espacio que hoy día nos queda de construcción de la unidad de la centroizquierda, tratar de ir a una primaria ciudadana que nos permita tener solo una candidata. Correcto, yo creo que va a ser candidata. ¿Por qué tendríamos que votar por Paula Narváez? Ay, me encanta esa pregunta cuando me la hacen en mi región, sobre todo. Porque como este es un país tan centralista, sí, y es un país que reconoce tanto a veces solo lo que ocurre en Santiago y no lo que ocurre en regiones, se invisibiliza a quienes hemos construido nuestra vida política y nuestra vida profesional en el territorio. Claro. Y estando yo acá en Osorno y en la región de los lagos, con toda sinceridad y claridad y tranquilidad, puedo decir que mi trayectoria política la he construido en el territorio, la he construido hace muchos años, desde que comencé a trabajar en el sector público, principalmente con organizaciones de mujeres. Durante 8 años trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer, de la mano... Y también en ONU Mujeres. Y también en ONU Mujeres ya a nivel internacional, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista regional, ya, tengo un profundo compromiso con la región, en el trabajo que realicé acá, en esta región donde aprendí muchas cosas. El trabajo con el movimiento de mujeres es muy importante. Hay aquí en Osorno, de hecho, representantes muy importantes de ese movimiento, como por ejemplo Olga Barrios, sí, Luisa de la Prida, entre muchas otras mujeres de esta región y de esta comuna, que juntas hicimos una carrera con la Mesa Regional de Mujeres hace muchos años atrás, donde se muestra y es posible construir política pública de manera participativa. Trabajé también con sindicatos, también con los sindicatos de acá, de Frigosor y otros, ¿no? He trabajado con organización social y de juntas de vecinos durante mucho tiempo, desde la institución pública, correcto, pero siempre en vínculo con la sociedad. Correcto. Bueno, y además, como usted bien dice, tengo una experiencia internacional, sí, o sea, regional, nacional, internacional. Por lo tanto, tengo un conocimiento importante de la realidad de nuestro país, de la realidad de América Latina,
elementos que yo creo que son bien fundamentales cuando uno quiere conducir los destinos de un país desde una mirada participativa, desde una mirada horizontal, no desde una mirada autoritaria, ni desde una mirada donde se quiera venir a imponer ideas, sino que sea el diálogo la posibilidad de construir mejores ideas y soluciones. Correcto. ¿Y qué haría Paula Narváez con este centralismo que nos agobia acá en regiones y también con este mercado que es feroz, inhumano, que no coloca a las personas en el centro, sino el mercado en el centro? ¿Qué haría Paula Narváez con respecto a eso? Qué bueno que me lo pregunta, porque mire, tenemos ya medidas bastante concretas en materia de descentralización. Primero, yo soy una mujer de región. Sí. Trabajé 14 años en un gobierno regional y sé en carne propia, de una experiencia de primera persona, cómo asfixia el centralismo. ¿No es cierto? La dificultad enorme de poder muchas veces solucionar cosas que, como yo digo, en Santiago son un oficio, pero acá, en el terreno, es una persona, es una familia, es una situación específica, concreta, de carne y hueso. Eso tenemos que terminar de raíz con ese centralismo. Y ahora tenemos una oportunidad, y esto tiene que ver con mi visita a la región. A ver. Porque tenemos una oportunidad histórica al elegir al gobernador regional. Exacto. Que es la primera autoridad política de la región elegida por la ciudadanía en voto directo. Eso es tremendamente importante, porque creo que es un puntapié inicial para que podamos tener una verdadera descentralización en Chile. Yo no digo que sea la solución a todos los problemas. Indudablemente que pero no. Claramente va a ser una persona que va a llevar la agenda regional en una plataforma y a un nivel que hoy día no hemos conocido. Y por lo tanto yo he estado en esta región hoy día recorriendo, estuve en Puerto Montt, ahora en Osorno, apoyando a Patricio Vallespín como candidato a gobernador regional, que va ahora en la segunda vuelta. Fue mi jefe cuando fue intendente regional, así es que lo conozco mucho a Patricio. He trabajado con él, sé de su compromiso, sé de su capacidad de creación de equipos transversales. Es una persona tremendamente, digamos, abierta a las distintas miradas y sensibilidades, y además un hombre que sabe y que conoce. Correcto. Así que bueno, eso. Y con respecto al mercado, tengo más temas, o sea, no lo quiero marear en materia de descentralización. Tenemos muchas definiciones, creemos que tenemos que modificar el Fondo Común Municipal, necesitamos crear un Estado regional descentralizado, queremos apoyar la idea de los presupuestos participativos de manera mucho más directa y clara, queremos diseñar una subsecretaría de desarrollo territorial que ya no tenga la lógica de fiscalización de parte del centro, sino que de acompañar a la región en su desarrollo, que es una mirada completamente distinta a la de la Subdere el día de hoy. Sí, correcto. Queremos aumentar las competencias del gobernador regional, disminuir las competencias del delegado presidencial. Es decir, tenemos una mirada desde la región, el Estado regional descentralizado. Hacia allá vamos. Y en materia de mercado, usted tiene toda la razón, hemos vivido un modelo económico neoliberal que ha puesto, ¿no es cierto?, en el centro al mercado y no a las personas y sus necesidades, y no a las familias y sus necesidades, en un desbalance entre familia, mercado y Estado. Y eso está completamente desbalanceado, hipertrofiando el mercado y su rol, y dejando al Estado, ¿no es cierto?, como un Estado subsidiario que solo se involucra en puntuales situaciones, y eso no puede ser. Ese desbalance ha traído mucha marginalidad, ha traído mucho dolor y sufrimiento, como usted dice. En todo caso, y con la Convención Constitucional, ¿cómo ve Paula Narváez? ¿Tendemos una nueva Constitución ya hecha para las personas y no una constitución entre cuatro paredes? Bueno, así esperamos. Primero porque ha sido muy auspicioso el resultado de las elecciones del 15 y 16 de mayo y cómo ha quedado compuesta la Convención Constitucional. Equidad de género. Bueno, primero paritaria. Y además que la norma de paridad terminó sirviendo a los hombres y no a las mujeres. Va a tener un voto más. Porque resulta que las mujeres fueron más electas que los hombres. Bueno, también. Entonces se compensó. ¿Ve usted que puede servir la paridad para ambos lados? Y además de eso, además de que está constituida paritariamente, tenemos los escaños reservados de los pueblos originarios, eso es espectacular, lo que evidentemente muestra la diversidad del país en ese espacio. Eso es muy relevante y por lo tanto, ¿cómo quedó compuesta? Sin un tercio que vete, sin una mayoría que vete, eso también va a permitir la búsqueda de acuerdos en ese espacio democrático, y por lo tanto esperemos que ahí se dibuje este país con un estado de bienestar, que podamos tener un estado de bienestar
como lo tienen países, ¿no es cierto?, europeos, que siempre hemos mirado como deseable de poder conseguir, donde en realidad el Estado está presente en la solución de cosas concretas para la gente, vivienda, salud, educación, y que no sea el problema. Efectivamente, claro. Educación, salud, vivienda, resulta fundamental, entonces, pensiones, seguridad social, en fin, fundamental para que la gente sienta que puede vivir tranquila. Exacto. ¿Cuál sería el plan de Paula Narváez para la educación? Mire, hay un primer plan que es muy importante, que tiene que ver con cómo vamos a nivelar todo lo que ha sucedido con la pandemia. De todas maneras. Entonces hay 1 año y medio por lo menos necesario dedicar a un plan remedial de educación, que significa hacer inversión en las escuelas públicas, dotarlas de todos los instrumentos tecnológicos que las universidades, que las escuelas públicas hoy día necesitan para poder funcionar, impartir clases de forma, ¿no es cierto?, que sea equivalente al mundo privado. Eso no está pasando hoy día. No. Tenemos que hacer una fuerte inversión en educación pública. Exacto. Tenemos que retomar el camino de lo que significó volver con la educación al Estado, con la última reforma de la presidenta Bachelet, que es un sistema, digamos, de desmunicipalización que ha ido demasiado lento, que ha traído algunos efectos no deseados y eso hay que corregirlos. Por tanto, tenemos que meternos en el proceso de desmunicipalización y acelerar y ordenar ese proceso que este gobierno dejó completamente, podríamos decir, detenido o con una cierta lentitud que no se condice con el espíritu que tuvo esa reforma. Por otro lado, en materia educacional tenemos que preocuparnos de las remuneraciones de los docentes y de los funcionarios de la educación. Ahí hay una deuda y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esas deficiencias que hay en materia de remuneraciones de los docentes. Por otra parte, de manera importante, tenemos que hacernos cargo de las deudas que agobian a muchos ya egresados de la educación superior y que siguen pagando el famoso CAE. Y por lo tanto tenemos que hacer ahí un plan importante de condonación de deuda. Digo un plan importante de condonación de deuda porque tenemos que mirarlo muy en detalle para no resultar ni regresivos ni injustos con ese plan. Y en fin, continuar con la gratuidad, que es algo muy importante. A eso iba yo también. ¿Como derecho a educarse o derecho a elegir la forma de educarse? Mire, yo creo que nosotros creemos que primero el Estado tiene que garantizar el derecho a todo el mundo a educarse y la educación pública tiene que ser de calidad tal que ojalá todos estuviéramos en la educación pública, pero evidentemente nadie aquí está pensando en eliminar la educación privada. No, por supuesto que no. Tiene que existir la posibilidad de la gente de poder elegir dónde quiere estudiar, pero lo que no puede pasar es que porque exista esa, comillas, libertad de elegir, esa libertad no sea tal libertad. Es decir, tiene que haber realmente una oferta de educación pública tan robusta, de tan buena calidad, que la ciudadanía opte, ¿no es cierto?, que las familias opten por estarse y formarse en la educación pública. Esa posibilidad la vamos a tener con una nueva Constitución. Claro. Porque la Constitución del 80, fíjese usted que no lo permite. No. ¿Sabe por qué no lo permite? Porque cuando uno quiere invertir más en educación pública, te llevan al Tribunal Constitucional. Sí, claro, inconstitucional, como todas las cosas. Exactamente. Entonces, eso vamos a tener ese cambio de contexto y por lo tanto vamos a poder hacer una apuesta real por la educación pública como el eje estructurante de un Estado laico, donde todos los chilenos y chilenas nos formamos de manera, digamos, de excelencia y que podemos con esa formación educativa construir, ¿no es cierto?, a los y las chilenas del futuro también. A ver si entiendo, ¿es invertir en educación o gastar en educación? La educación siempre es inversión. ¿No es cierto? La educación es siempre inversión. Todo lo que hagamos en educación es absolutamente, ¿cómo podemos decir?, se reproduce en externalidades positivas. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo que podemos en materia de educación. Perfecto, eso es un anhelo yo creo, de todos los chilenos. Y con respecto a cómo se financia eso. Mire, el plan de recuperación post-pandemia lo vamos a financiar principalmente con endeudamiento público. Vamos a tener que hacer necesariamente echar mano a nuestra capacidad de endeudamiento, que Chile la tiene por tener una economía sana. Estamos hablando de 5 puntos del Producto Interno Bruto, más o menos 15.000 millones de dólares aproximadamente. Ya luego, mediados del 2023, comenzaremos a consolidarnos fiscalmente, por lo tanto, preocuparnos también de esas arcas fiscales. Necesitaremos mayor recaudación
de tributos. Chile necesita recaudar más para poder financiar estas cosas. De todas maneras. Y esa recaudación pasa por impuestos a las rentas altas y muy altas. Sí. Necesitamos hacer un cambio de nuestra estructura tributaria que apunte realmente a justicia tributaria. Hoy día no la tenemos. La principal recaudación viene por la vía del consumo. Necesitamos que la recaudación venga principalmente por la vía de la renta, porque eso permite también equilibrar, ¿no es cierto?, esta enorme brecha de desigualdad que tenemos en Chile. Sí, es instante la brecha, o sea, es enorme. Están los ricos y estamos los pobres. Así es. Y eso se confirma, se ratifica en nuestra estructura tributaria. Entonces, nuestro sistema tributario tiene que modificarse para que haya realmente justicia social. Ay, Paula Narváez, ¿sabe? Podríamos seguir conversando todo el rato, pero ya se nos acabó el tiempo. Como siempre le digo a nuestros invitados, ahí está la cámara para que se despida y entregue su mensaje, Paula. Bueno, un cariñoso saludo. Primero, enviarles mi abrazo solidario a todas aquellas familias que han sufrido mucho por esta pandemia, que han perdido seres queridos, que evidentemente están pasando por momentos muy, muy dolorosos. Pero todos los chilenos y chilenas de alguna forma hemos sufrido con esta pandemia, por distintas razones, porque hemos tenido que estar separados de nuestros seres queridos sin poder abrazarlos durante mucho tiempo. Algunos han perdido su empleo, otros han perdido su proyecto de emprendimiento. Todos han tenido que rebuscársela, buscar la manera de salir adelante. Para todos ellos un abrazo fraterno, pero también el compromiso de poder poner voz de aquellos que no tienen voz, como exigimos la renta básica universal de emergencia, para que le llegue a las familias un aporte económico más sustantivo, más importante, más grande que el que había propuesto el gobierno, y eso hoy día en el Congreso está haciéndose realidad, de manera de pasar este invierno con una seguridad económica mayor. Un saludo especial a las mujeres que han tenido que enfrentar esta pandemia haciéndose cargo del cuidado de otros, como siempre lo han hecho, pero hoy día mucho más exacerbado producto de la situación de la pandemia, con menos redes para poder, ¿no es cierto?, balancear el trabajo con el trabajo no remunerado. A esas mujeres les digo que cuando yo sea presidenta de Chile podré, ¿no es cierto?, enviar al Congreso de la República un proyecto que permita una renta básica universal para las mujeres. Espero que sea para todos, que sea universal, pero vamos a comenzar progresivamente con las mujeres a cargo del cuidado, que han dedicado su vida al trabajo no remunerado, pero que permite que la sociedad funcione. Para ellas va mi compromiso de que podamos por fin poner justicia a algo que ha sido tremendamente desigual, porque las mujeres se han dedicado al cuidado y al trabajo doméstico sin remuneración. Vamos a tener una renta, un ingreso para esas mujeres durante mi gobierno. Y a votar este próximo 13 de junio por el gobernador regional, vote informado, pero vaya y vote. Yo apoyo a Patricio Vallespín. Muchas gracias. Paula Narváez, ojalá la tengamos como presidenta y orgulloso de ser la primera presidenta osornina. Exactamente. ¿Ya? Así será. Muchas gracias, Paula, por su tiempo. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más y noticias. No se separe, ya volvemos.